Bienvenidos a nuestro programa Jardín de Historias. Hoy vamos a conocer una historia interesante a través de nuestro programa y vamos a hablar de la Escuela Rural Pastor Osorio. Ella está ubicada en la vereda Verdún del municipio de Jardín. Y para hablar acerca de esta historia tan interesante y recordar lo que fue esta escuela para el municipio de Jardín y esta vereda, pues estamos con la docente Rubiela Díaz Jaramillo, una mujer que fue muy inquieta por la educación del municipio de Jardín y por supuesto por la educación de los habitantes de esta vereda del municipio de Jardín. Doña Rubiela, muchas gracias por permitirnos llegar a su casa y conocer un poco la historia de lo que es esta escuela rural. Con mucho gusto, John, con mucho gusto. Aquí estamos para saber un poquito de ella. Bueno, profe, bienvenida y vamos a hablar un poquito y colóquenos en contexto no solo a nosotros, sino a todos los televidentes y a quienes ven nuestro programa hoy acerca de esta historia de la Escuela Rural Pastora Osorio. Con mucho gusto, John. En 1917 se funda la Escuela de Verdún con la primera maestra Rosatulia Díaz. Este dato lo sacamos de la recopilación que hizo el doctor Rodrigo Díaz Sierra. Por uno de los documentos que le facilitó Fabio Suárez supimos que la señora Ocampo, esposa de Pastor Osorio, fue quien entregó el lote para la escuela, por eso el nombre de Escuela Rural Pastor Osorio. Siempre fue para primero y segundo de escuela, aunque llegó a tener en sus comienzos 3 grupos, hasta 1956, cuando compraron los terrenos donde hoy está ubicado el Colegio Miguel Valencia, porque allí instalaron tercero, cuarto y quinto con el primer director Rómulo Vargas. Hay un vacío muy grande entre 1917 y 1948 cuando se funda el colegio. Ahí se pierde un poco de historia, quedan como en el limbo. No la escribieron, no la guardaron, otros la quemaron. En 1948, para el 26 de abril, se funda el Colegio Miguel Valencia y desde entonces la Pastor Osorio dependía de este colegio para ayudas, servicios, restaurante y bienestar estudiantil. Así que cuando logró tener toda la primaria, ya tuvo su director aparte y se alcanzó el bachillerato. Así hasta el 2003, cuando una reforma educativa eliminó los directores de escuela con la figura de instituciones educativas, donde un solo rector abarcaba desde grado preescolar hasta 11. En ese entonces la última directora de la escuela fue la señora Cruz Marina Herrera Osorio. Algunos de estos datos son que en 1948 el primer director fue Leonidas Velázquez, le sucedió Rogelio Velázquez y el foco era siempre la Pastor Osorio. En 1958 el director Luis Ángel Giraldo Duque tuvo la Pastor Osorio, los profesores Abelardo Mejía, Jorge Orozco Ateortúa. En tercero, ya en 1958, lograron tener 105 niños. Ya después llegó otro director y el 16 de abril de 58 llegó el profesor Eduardo Orozco. Ya para 1960 el director Bernardo Duque Hurtado, que era el de abajo del colegio. Él le recibió a don Bernardo Ángel. En 1961 llega Javier Henao, en 1963 Elpidio Vázquez. Y así va avanzando, pero siempre la Pastor Osorio estuvo allí. En 1966 yo tuve la dicha de aprender a leer y a escribir en esta escuela, con la profesora Inés Arteaga de Suárez. En 1968 se oficializa la integración de la Pastor Osorio a la Miguel Valencia. Así como eso es lo que yo puedo decir desde la Pastor. Bueno, profe, muchas gracias por darnos a conocer ahí esa historia pues tan importante en esos pocos minutos iniciando nuestro programa, pero vamos a enfocarnos a hablar de recordar un poco de cómo era este centro educativo, esta escuela rural en aquella época cuando usted estudió. Cuéntenos cómo fue su experiencia ahí en la escuela, ¿qué recuerda? Fue muy bonita, tenía solamente 2 profesoras, la de primero y la de segundo, igual son 2 salones grandes, hermosos. Uno entraba por esas puertas hermosas y anchas, después de hacer la formación en el corredor, y entrábamos allí a empezar la clase de matemáticas, y luego la de lenguaje, y luego sociales. Los juegos eran ahí en el patio era en tierra, ahí jugábamos la cuerda, las argolosas y todo. Fue muy bonito. Siempre tuvimos el restaurante abajo en la Miguel Valencia. Nos veníamos por detrás, que había un desechito, que ahorita esa finca pues es de Alejandro Vázquez, pero por ahí nos bajábamos a tener todos los servicios de la Miguel Valencia, restaurante, todo.
Muchos estudiantes en aquella época, en ese tiempo en preescolar, en primero, segundo, ¿qué recuerda de sus compañeros de estudio? Éramos todos de la vereda, no había ni niños del pueblo, todos de la vereda, veníamos hasta de muy lejos, yo siempre estaba ubicada muy allá, aunque yo nací allá a una cuadra de La Pastor, pero nos fuimos a vivir más lejitos después porque ahí eso no era propiedad de nosotros. Y éramos niños humildes, todos de mismo nivel, todos disfrutando los juegos infantiles, amando mucho la escuela, adorando a la profesora, cumpliendo con todo. Era muy bonito la verdad. ¿Qué recuerda usted, profe, también de su docente en aquella época, de la profesora Inés Arteaga que nos mencionaba usted ahorita? Hermosa. A Inesita la vi hace 3 años, ellas tienen finca por Morro Amarillo. Todavía no se me ha muerto la profe Inés Arteaga de Suárez, la que me enseñó a sumar, a restar y a leer. ¿Cómo era esa educación de esa época? Ahora que estamos recordando a doña Inés, ¿cómo enseñaba doña Inés en esa época a los docentes? Ella era muy cariñosa, pero era muy exigente. Igual yo le daba la talla y le hacía las tareas, pero ponían muchas tareitas, mucho juego, muchas rondas. El cuento infantil, todos los días había un cuento diferente. El primero fue el de Caperucita, obviamente, pero después todos los días había un cuento. Y en torno a ese cuento se hacía la clase de lenguaje y se hacían los dibujos, la clase de artística o de estética en ese entonces. Se pintaban todos los dibujos, se coloreaban. Era muy bonito. En esa época, pues, obviamente no había todavía esa tecnología que hoy nos tiene, pues, impresionados desde muchos aspectos, pero en esa época, ¿cómo era esa integración entre ustedes como niños, como estudiantes de primero y segundo grado? No, es que éramos juntos casi para todo, para los juegos, para el homenaje a la bandera, para bajar a almorzar, para subir, para jugar en el recreo. Ahí no había primero y segundo, y ahí éramos todos, que éramos como 25 o 30 niñitos casi siempre en la escuela. Éramos juntos para todo. Ya nos íbamos a un salón y al otro si estábamos en primero o en segundo, pero de resto éramos junticos para todo. Bueno, profe, hay un camino que usted nos daba a conocer y que ya el bajar ese camino, es decir, que baja a la institución educativa y pasaba al grado ya tercero. Sí, se pasaba a tercero, así que ese desecho no era cualquier desecho, significaba comodidad porque era bajar a almorzar, era bajar a recibir refrigerio, era bajar por los zapatos que nos daban, era bajar para el purgante, era bajar para la odontología, era para todos los servicios de bienestar estudiantil. Todos, y significaba avanzar. Cuando ya uno se iba de segundo, resultaba abajo en tercero. Mi profesora Noelia Ospina, en tercero. Bueno, profe, ¿qué ha significado este centro educativo para la comunidad como tal y para los habitantes de esta zona? Entonces, lo que usted nos manifiesta es que todos los estudiantes eran de la zona. Todos. Ahí fue donde aprendieron sus primeras letras. Todos aprendimos a leer y a escribir ahí. Y le cuento, hágale la suma cuántos estudiantes pasaron por allí, más o menos un promedio de 25 a 30 niños cada año desde 1917 hasta el 2003. Es una cuenta muy simple para saber cuántos aprendimos a leer y a escribir allí. Es que ese centro no se puede abandonar, es que esa es la cuna del colegio. Es más, estuvo muchos años, desde 1917 hasta 1948, ¿cuántos años hay? Todo ese espacio no estuvo sino esa escuela en la vereda, no había más nada. En el 48 apenas se funda Miguel Valencia. Qué bien. O sea que hay una historia grande no solo para usted como estudiante, sino para muchos habitantes de la vereda de Verdún. Para la vereda, es que claro, ella era la escuela. Y es que si no estoy muy equivocada, es de las primeras escuelas de jardín. Bueno, ¿qué ha pasado entonces, profe? Ahora sí, vámonos un poco a lo que es la historia y la infraestructura como tal de esta escuela. Ya pasa muchos años después a ser centros educativos. Sí. Pero ¿qué ha pasado en ese tiempo, en ese cambio de pronto de ideas estatales? Sí, cuando ya dejó de ser la escuela y que ya estaba muy acabada y muy desgastada y que estaba hasta en peligro, entonces se bajaron los niños de allá y los ubicaron todos abajo. Sí. Los ubicaron abajo y en el 2003, y como ya el director era el mismo del colegio, entonces ya inclusive Cruz Marina ya no era la directora, ya la pasaron para otro grupo
Y esa escuela quedó allá en stand-by. Después era el lugar donde se reunía la acción comunal. Después tuvieron una familia viviendo aquí para que cuidara la escuela. También tuvieron los niños de 0 a siempre muchos años. Y ahorita lleva por ahí que 10 años encerrada porque amerita es un peligro de que se desplome. Bueno, ¿qué es lo que ustedes se sueñan, no solo usted como es alumna de esta escuela, ya como sí. docente, que pasó también luego a ser docente aquí en el municipio y en la vereda? ¿Con qué se sueñan? La petición, es que más que un sueño en la petición es que no nos la dejen morir, que la dejen para una universidad, para ayuda para la Miguel Valencia. Mire que cuando la Miguel Valencia estuvo en crisis por la falla geológica, no tenía ni dónde ubicar los estudiantes mientras la construyeron. ¿Cómo hubiera sido de bueno tener varios grupos allá arriba trabajando? 3 o 4 grupos allá cabían muy bien, pero no había forma porque eso estaba desplomado. Bueno, y no solo eso, sino que sirve también como un centro de capacitación para los socios de la Junta de Acción Comunal, para los cursos que el SENA pueda traer a esta vereda, y surge como que esas iniciativas de reuniones de la Junta de Acción Comunal. Yo creo que tener esa escuela es revivir la historia. Es revivir la historia, es que sea útil para un museo de la vereda o para algo educativo. Si necesita en el municipio, necesitan traer una universidad, que la instalen ahí, qué rico. O que siga siendo un lugar de la Miguel Valencia, que puedan volver a decir que puedan tener los niños de preescolar y primero, que necesitan más cuidado y que están más seguritos, qué sé yo. Pero que no se pierda, que no la dejen caer al suelo, que ya casi se va, y que ya cuando cayó al suelo, ya cayó y no fue más, sino que la restauren, que la dejen, que siga siendo Pastor Osorio. Muy bien, para el tema de lo público, en muchos municipios del país ha sido dificultoso de pronto que las escuelas rurales, pues muchas han estado en unos predios o sitios que no son del municipio, y esto dificulta de pronto hacer una inversión, pero eso es gestión que puedan realizar los mismos mandatarios. Sí, yo a varios alcaldes de Jardín los abordé a decirles que reconstruyeran a Pastor Osorio y me decían lo mismo, me decían que no se podía, que porque el predio no era del municipio. Y ya nos dimos cuenta el año pasado con Fabio Suárez, que se metió en esa tarea, a indagar sobre una posible escritura, y ya la encontramos. Hay escritura pública, valió 200 pesos el predio. La señora Medarda Ocampo lo cedió a la instrucción pública de Jardín, o sea, a la Secretaría de Educación Municipal, o sea, al municipio. O sea, que hoy el municipio pues es dueño de ese lote donde está la escuela, que por ende ojalá se le pueda hacer una muy buena inversión para recuperar ese... Sí, es verdad, es un espacio bonito de jardines, que además es una de las jardines arquitectónicos, que monumento nacional, de eso de patrimonio, no sé qué. Ese lugar también es patrimonio, esa escuela, mejor dicho. Bueno, en esta escuela pues se hizo también la grabación de esa película que fue muy famosa, Los colores de la montaña, que muchos la vimos varias veces y nos preguntábamos dónde quedaba esa escuelita. Y resulta que esa escuelita es la Pastor Osorio. La Pastor Osorio. Que para efectos de la película le cambiaron el nombre, la llamaron La Pradera, que no podían dejar el mismo nombre. Bueno, y allí surgió pues una historia interesante que ha pasado mucho en Colombia, ¿no? Sí, y que no nos hemos librado tampoco en la vereda de ver que nos han asesinado personas y todo ese drama que los niños les tocó ver correr, que mataron el tío, que mataron el papá, todo eso. En Los colores de la montaña se refleja esa triste historia de desalojo, de desarraigo, váyanse porque los van a matar. Esa historia también está en Jardín, eso no está lejos, eso no está por allá. Eso lo vivimos en muchos territorios del país muy cercanos, ¿cierto? Lo que pasa es que muchas veces no se cuenta, no se publica, no se dice, pero bueno, es triste lo que va pasando. Sí, lo que va pasando, es verdad. Bueno, doña Rubiela, es importante que hablemos un poquito de ese sueño que no solamente usted, sino que tiene muchos habitantes de la vereda, porque vimos un documental que su hijo ha realizado, que es profesional en esta área de la producción audiovisual y que allí muchos habitantes y el presidente de la Junta de Acción Comunal también narraban la importancia de esta escuela rural para la comunidad en aquella época y que quieren volver a retomar. Sí, porque primero
es de las primeras escuelas de jardín. Segundo, estuvo por muchos años y fue la cuna de la Miguel Valencia. Que no se olvide esa frasecita. La Pastor Osorio es la cuna del Colegio Miguel Valencia. Allá nació, allá empezó, y luego llevamos los niños a tercero de escuela abajo. Allá empezó. Y que no nos dejen perder ese espacio tan bonito. Es que ese es un espacio muy bonito, y si ya está la escritura pública, ¿por qué la vamos a perder? Ya, eso es del municipio. Bueno, doña Rubiela, viene algo pues muy interesante, y es que usted como estudiante en aquella época de esta escuela, pues le cuenta a su hijo de en qué condiciones está la escuela, y bueno, y su hijo qué dice, a ver. No, yo iba caminando con él y le dije, hijo, venga, miremos esta escuela donde aprendí a leer y a escribir, increíble, ¿cierto? Mire cómo está. Y él se detuvo, se frenó, se puso pasmado y empezó a tomar y a tomar fotos y a tomar y a tomar fotos. Y me dijo, consígame unas foticos de las profesoras que estuvieron por ahí, consígame foticos. Y entonces yo con Cruz Marina Herrera, con Olga Lucía Castaño, con Matildita Marín, con varias profesoras que pasaron por allí, me conseguí fotos y él organizó el documental. Dijo, no, yo le voy a hacer un documental a la escuela, ma. Bueno, entonces vamos a dar a conocer el documental hoy en nuestro programa para que los jardineños se den cuenta de lo que fue esta escuela, de lo que realmente vale la pena la educación rural para toda la comunidad en general. Entonces, de una vez, muchas gracias, doña Rubiela, por permitirnos estar aquí y conocer la historia de esta escuela rural aquí en Verdún, y por darnos a conocer todo esto tan bonito. Listo, John Jairo, muchas gracias a ustedes, de verdad, antes que nos van a dar a conocer un poquitico la realidad de la escuela y la petición que tenemos. Bueno, aquí en nombre entonces de su hijo vamos a mostrar este documental para toda la comunidad jardineña, y muchas gracias por estar hoy en nuestro programa Jardín de Historias, y aquí lo dejamos con esta historia tan bonita. ¿Cómo empieza? Camino viejo. Sí. Camino viejo de mi vereda, por donde tantas veces pasé, llevando al hombro mi taleguera, con mis cuadernos y mi pizarra, rumbo a la escuela de doña Inés. Recuerdo mucho que en sus orillas crecían las malvas, las clavellinas, las amapolas y el girasol. Y hoy solo quedan las viejas ruinas de aquella escuela de doña Inés. Buenas tardes para todos. Yo soy madre de familia, mi nombre es Flor Celeste Agudelo Hidárraga. Yo tuve la dicha de tener aquí un hijo estudiando, porque en la otra escuela no aprendió nada, y acá sí aprendió. Gracias a mi Dios, aquí aprendió a leer y escribir. Y el girasol, y solo quedan las viejas ruinas de aquella escuela de doña Inés. Qué pesar y qué tristeza ver esa escuela como se está cayendo poco a poco, siendo que ahí estuvimos estudiando tantas personas, tantas de las veredas de hace 50, 60 años. Qué pesar verla caer y cómo está de triste, de caída, de un todo y por todo.
En el último rincón del suroeste antioqueño hay 2 jardines, uno con tapia cuidada y uno de tapia olvidada. En este entramado del cañón del Citará caben los 2 porque es un pueblito que arruma lo viejo en las márgenes de la turistificación. La tapia y el bareque son dignos de recordarse y preservarse en tanto puedan convertirse en experiencias deseables por los visitantes. Experiencias motivadas, antes que nada, por el dichoso crecimiento comercial. Siempre estamos renovando y con justa razón el teatro, la basílica, el marco de la plaza, la casa museo. Construcciones históricas en ellas mismas que a la vez albergan los anales jardineños. Grabamos con destreza y orgullo los colonos fundadores en las paredes blancas, mientras que las demás las pintamos de colores vivaces como tautología del nombre mismo del pueblo. Hacemos festivales de cine, tango y narrativas a los que confluyen multitudes externas. Pero qué difícil es encontrar quien mire, escuche o narre la memoria viva del pueblo. Ella se va extinguiendo como el tinto y la tertulia en las cafeterías del atrio, esas que ya no existen. Estas palabras y estas imágenes son un intento por recordar lo que no sabíamos que estábamos olvidando. Buenas tardes, mi nombre es Jorge Iván Zuleta Bedoya. Vivo acá en una casa humilde que se ubica vecino de la escuela, la que era escuela, porque podemos ver en las condiciones que se encuentra nuestra humilde institución donde compartimos los inicios de nuestra vida, donde de niños nos recibieron como unos en blanco, y acá recibimos las primeras enseñanzas de la vida, donde nuestra niñez tomó valor y acá podemos apreciar en el estado que se encuentra. Me parece muy triste y no estoy de acuerdo que una institución como esta, una edificación como esta donde compartimos cosas tan agradables de nuestra niñez, las primeras enseñanzas de la vida y tenerla que ver hoy por hoy en el estado que se encuentra. Acá fueron de primero a quinto, fue donde compartimos las primeras bases de la vida, donde nos enseñaron cómo era y a qué era que nos estábamos preparando en la vida. Entonces me parece triste que la dejen en este deterioro, en este abandono, en esta tristeza. Es como si abandonáramos nuestras raíces, nuestros inicios. Jardín ha contado con 3 grandes instituciones educativas: San Antonio, con 3 sedes satélites, el Colegio Sagrado Corazón, ahora extinto, y la Miguel Valencia, con 3 centros educativos rurales: el Dolores Zapata en Gibraltar, el María Josefa Correa en La Arboleda y el Luis Rosendo Escobar en Río Claro. Sin embargo, antes de la Miguel Valencia hubo la Pastor Osorio, unos metros más arriba, con 2 aulas, 2 baños, una cocina y un pequeño patio al frente con vista a Verdún. Esta escuelita nació en 1917 con los grados primero y segundo y su primera maestra fue Rosa Tulia Díaz. Su historia tiene tantos huecos como hoy los tiene la escuela misma. Algunos periodos se volvieron lagunas en ausencia de un ejercicio juicioso de recopilación o de salvaguarda de los eventos, o por motivos aún más tristes, como la quema de un grueso de sus registros de varios años. Mi nombre es Fabio Suárez, soy el presidente de la Junta de Acción Comunal de acá de la vereda Verdún. Con respecto a la escuela Pastor Osorio, hay recuerdos muy bonitos. Fue mi primera escuela, fue donde hice mis primer grado y segundo de escuela, donde aprendí a leer y a escribir, donde como joven o niño tuve mis primeras amistades con misma gente de la vereda. Son historias bonitas y en el momento hay recuerdos dolorosos porque en la forma como se encuentra en este momento lo que fue escuela en ese tiempo ya da tristeza. Mirar el estado en el que se encuentra la escuela Pastor Osorio, que se encuentra en un deterioro increíble. Ojalá hubiera forma de que este local o este punto se lo dejaran a la comunidad como salones para capacitaciones, o sea, para educación. No necesita que sea escuela, con solo ser un salón comunitario donde se reúnan la gente de la vereda, los adultos mayores, los niños que están en los programas de Cero a Siempre, donde se dan cursos de muchas cosas para la gente de la vereda. Eso es educación. En 1948 se fundó el Colegio Miguel Valencia y desde entonces la Pastor Osorio comenzó a depender de este para todo lo relacionado con ayudas, servicios y bienestar estudiantil.
Cuando la Pastor Osorio completó todo el ciclo de primaria, obtuvo un director, y al alcanzar el bachillerato a la Miguel Valencia se le asignó un rector. Para febrero de 1958, hubo 105 niños y niñas matriculados en los diferentes grados de este ensamble educativo. Ya en 1968, la Pastor Osorio es oficialmente integrada a la Miguel Valencia. La Pastor Osorio albergó mayoritariamente los 2 primeros años del ciclo de primaria y la Miguel Valencia los subsecuentes. Así hasta el 2003, cuando desaparece la figura de director de escuela y es el rector quien se encarga de administrar todo el ciclo de las instituciones educativas. Esto concuerda con un aumento significativo en la cobertura en secundaria entre 2002 y 2004 en Colombia, lo que propició a su vez la política de capitación que consistía en incrementar la cantidad de niños por profesor. Desde entonces, el establecimiento alternó sus fines como centro de reuniones de la acción comunal, el programa de Cero a Siempre, actividades extracurriculares de diferente índole e incluso como locación cinematográfica. Buenas. Buenos días. ¿Qué tal? Bien, usted me vino con la profesora. Sí, señora. El testimonio que ven ahora no es, por lo tanto, la primera vez que la escuela aparece en cámara. Por filas, por favor. Ya Los Colores de la Montaña, dirigido por Carlos César Arbeláez en 2010, la había escogido como locación para relatar el desplazamiento rural colombiano desde la mirada de un grupo de alumnos de la escuela, cuyo nombre ficticio era La Pradera. Muchas gracias. Pocas o ninguna pradera hay en Jardín, pendiente y montañoso, pero de la película algunas de las premisas resuenan en la escuela real. La principal es la escuela como el lugar que, por más pequeño que sea, resiste recia a la guerra y al olvido. Pero en un tono pesimista, la película y la realidad nos muestran una escuela abandonada a los 2 monstruos a los que oponía resistencia. El del olvido sigue creciendo. Y si bien es cierto que el tiempo pasa, el polvo se acumula y las grietas aparecen, ¿cuál es nuestra misión como seres sensibles a la memoria colectiva, sino la de preservarla en todas sus manifestaciones materiales e inmateriales? Avanzamos en el tiempo y necesitamos establecimientos más grandes y mejores, pero no olvidando los que nos acogieron otrora. Hagamos resistencia al olvido, ese funesto sustantivo endémico antioqueño que ha pulverizado patrimonio a diestra y siniestra, y recordemos y cuidemos con cariño y mirada crítica el bareque que nuestras madres y padres entretejieron. Mi nombre es Rubiela Díaz Jaramillo, soy habitante de La Vereda y estudiante de esta escuela donde tuve la dicha de aprender a leer y a escribir. Un templo en agonía. Si pasas por La Vereda Verdún, ves allí muy cerca la IE Miguel Valencia, un lugar que sacude el alma de dolor. El templo, cuna de la Miguel Valencia, hoy en agonía, gracias a una enfermedad estatal llamada inoperancia en la administración pública. La escuela Pastor Osorio se quedó en el olvido político. Cada alcalde de turno dice que no se puede invertir allí porque ese predio no es del municipio. ¿Y ustedes se creen ese sofisma? Cuando hay una posesión de más de un siglo de ser el terreno de la Pastor Osorio, gracias a la familia de este hombre generoso quienes la cedieron para que fuese la escuela. ¿Y acaso no es posible legitimarlo y organizar una réplica de nuestra escuela? Bien para educación o cultura de La Vereda y obviamente del municipio. Es más sencillo dejarla morir en los anaqueles de un legalismo estúpido. Mira nuestra escuelita, se cae a golpes del tiempo, se caen las tejas, pero no el amor. Ese recuerdo vivo de que nos abrigaron de las lluvias y soles en miles de jornadas. Las vigas, aunque vencidas, se resisten a caer, quieren permanecer como los valores que cada infante se llevó a su ser hasta siempre. Los muros ahuecados, a pesar de ser tapias, se sostienen aún como un sínodo del inicio de la lectoescritura que cada niño allí aprendió y que fue el cimiento de su ser y su saber. Las canoas encorvadas por el peso de los años son el recuerdo y la gratitud de que aquella escuela permanecen recta en cada corazón. Los ventanales, hoy resquebrajados, guardan con celos miles de recuerdos de infancia, con los aprendizajes primeros, las rayas, los dibujos que los llevaron a conocer el mundo de las letras y los números y mucho más. Eran ventanas hermosas, con el brillo del rojo o del azul. Hoy
con la pintura recogida. Las puertas majestuosas aún muestran su tallado en armonía con las ventanas para recordarnos la vivencia tranquila en la escuela y reconocerla bonita. Esas puertas nos invitaban a entrar. Hoy forman parte de una fachada triste y desolada que al viento, al sol, a la lluvia y al paseante que la observa le producen dolor. Las baldosas, aunque ajadas por el tiempo, nos llevan a no olvidar las filas e hileras en las formaciones al iniciar cada jornada escolar con la bendición de Dios y la oración. Al fondo, los 3 baños sencillos, reservados, el de las niñas, el de los niños y el de las profes, eran inalterables, mostrando respeto y cumplimiento de la norma. El corredor busca en los escombros los ruiseñores que cantaron las rondas infantiles. El patio, lleno de hierbas y basuras, desdibujaron las golosas, los hoyos de las cristales o canicas y los lugares limpios de las cuerdas donde se vivieron los juegos infantiles. Atrás también hay un espacio de descanso. De allí se sale por un atajo que nos llevaba a buscar el almuerzo en la Miguel Valencia. Hoy ese sendero se ignoró, pero todos sabíamos que por allí pasábamos de segundo en la Pastor a tercero en la Miguel Valencia. Así que ese camino indicaba avanzar. La Pastor, templo del saber infantil, del juego y del color. Recordamos lo estimulante que era ver el horizonte, la belleza natural de los farallones del Citará, para así colorear con mayor creatividad los paisajes y dibujos de los cuentos infantiles y más. Muchas gracias. Caen las goticas debajito de las ramas, canta el pajarito, suena la mañana, hablan las montañas de la tierra donde vivo, y el río me canta, y el río me levanta, y el río me canta, y el río me levanta. Gentecitas viejas van andando por las calles con olor a pan, con casas gigantes, y el paisaje está detrás de la loma, detrás del vientito que te sopla y te sopla la ropa, y el paisaje está detrás de